Vamos a charlar un ratito. Latinoamérica charladita. Hola, somos Sebas, Axel y Mafe. Hoy les queremos compartir este podcast realizado para el seminario América Latina en la formación del mundo moderno, dirigido por Waldo Anzaldi en la Maestría de Estudios Sociales Latinoamericanos de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. El programa está distribuido en 3 partes. El primero, un contexto cuasi global de los cambios que estaban ocurriendo en el momento de la colonización de lo que hoy llamamos América Latina. El segundo, el debate sobre el carácter de las sociedades coloniales americanas, feudales, capitalistas u otras formas, un repaso por las matrices societales. Y tercero, América Latina en la constitución del proyecto de la modernidad. Antes de iniciar, queremos agradecer a los docentes, a la maestría, como también a nuestros compañeros y compañeras que han realizado esfuerzos muy significativos para continuar la cursada y continuar pensando la región en el marco de la pandemia por el COVID-19. Acá estamos una colombiana, un nicaragüense y un chino articulando a la distancia para compartir estas ideas. Entonces, invito a Sebastián a que nos comparta la primera parte de este podcast. Gracias, Mafe. Voy a presentar brevemente el contexto de los cambios que estaban ocurriendo en los siglos XV y XVI. Desde cuando se rompió el aislamiento de las comunidades humanas diferentes y se estableció la conexión entre distintas regiones de este planeta, si echamos una mirada a las opiniones de historiadores, tales como la clasificación de las modalidades de producción de Eric Wolf, la teoría geopolítica de Hartford Mackinder, el sistema mundo de Wallerstein, no será difícil que nos demos cuenta de un año crítico, 1500, o mejor dicho, un periodo crítico, que duró desde finales del siglo XV hasta el siglo XVI, cuando América Latina empezó a incorporarse a la formación del mundo moderno. Conocido como el siglo de las innovaciones, el siglo XV inició la llamada era de los descubrimientos. Por eso resulta muy significativo para los europeos, sobre todo para los hispánicos, porque Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo en 1492. Efectivamente, fue un descubrimiento de un continente desconocido desde el punto de vista de los europeos. Pero en América vivían autóctonos y gozaban de sus propias civilizaciones, el maya, el azteca y el inca. Para evitar la perspectiva eurocéntrica, sería mejor que lo consideremos como encuentro en vez de descubrimiento. Sin embargo, empezamos a conocer los cambios drásticos que estaban ocurriendo en aquel entonces desde el continente euroasiático, dado que la mayoría tuvieron origen de allá. Lo que pasó en Europa en los siglos XV y XVI es totalmente diferente a la Edad Media, un periodo caótico que acabó con la toma de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453. Desde entonces, la situación mundial cambió rápidamente. La reconquista de los reyes católicos tuvo gran éxito expulsando los moros de su último emirato en Granada, y los cristianos eran fanáticos a la navegación de alta mar a fin de expansión. Mientras que el Imperio Otomano ocupó casi toda Asia Occidental. En consecuencia, dificultaron las rutas comerciales tradicionales entre el Occidente y el Oriente, la ruta de la seda. Al mismo tiempo, la dinastía Ming de China llevó a cabo poco a poco la prohibición sobre el comercio o intercambio marítimo con países extranjeros, aunque envió una flota de mayor magnitud y con técnicas más avanzadas. La expedición de Zheng He tuvo objetivo de establecer o fortalecer relaciones diplomáticas a través de recaudar los tributos con otros países asiáticos y africanos de ostentar la potencia de China, en vez de efectuar la colonización. Wallerstein cree que el hecho de que China no haya realizado una expansión exterior en el siglo XV no se debe a la tecnología,
sino a la carencia de motivación, teniendo en cuenta que China tenía una gran extensión territorial y lo que expandió fue la producción de arroz dentro del país. Sin embargo, Europa no compartió similares condiciones internas y se decidió a mirar al exterior. Entonces, la inteligible expansión europea occidental dio prioridad al mar como vía de comunicación intercontinental para unificar el mundo poblado o quedado por poblar. Es evidente que la llegada a América de Colón forma parte de esta gran expansión europea, debido al desarrollo de la tecnología de navegación, la construcción naval y los conocimientos geográficos. Los europeos estaban en condiciones de explorar una nueva ruta marítima en búsqueda de oro y especies sin obstáculos causados por los otomanos. Además, las nuevas armas garantizaron su conquista a los autóctonos cuando llegaron a América. La religión, sin duda alguna, constituye otra motivación importante para la expansión ibérica. Por eso, la evangelización suele ser una misión crítica en América Latina. Después del triunfo de la Reconquista, se exiliaron los árabes y sefardíes de la península y se extendió el fanatismo religioso por la región. Estos dos países católicos creían que estaban destinados a eliminar a los musulmanes y salvar a más herejes no solo en América Latina, sino también en Asia del Sur. América Latina, por su parte, vivían los indígenas con su propia estructura social y organizaciones políticas, entre las cuales se destacan el Imperio Azteca y el Imperio Inca. Los aztecas fueron muy famosos por su fuerza militar y la construcción de ciudad, mientras que los incas tuvieron una red vial desarrollada y una burocracia avanzada para realizar la gobernanza eficiente. En líneas generales, la América precolombina dispuso de su desarrollo agrícola aislado del resto del mundo y salió muy bien, que podemos percibir con sus contribuciones agropecuarias al mundo entero. A pesar de todo eso, no fueron capaces de resistir la invasión de los colonizadores españoles y la enfermedad que trajo. Los españoles no tardaron mucho en derrotar a los autóctonos y fundaron su sistema colonial en el Nuevo Mundo, porque restablecieron otra sociedad caracterizada por la ibérica en América. Construyeron las ciudades a ejemplo de las de España y copiaron la complicada estructura social peninsular. Para mantener su dominio en América Latina, la corte española instaló un sistema burocrático gigantesco que consiste en el Consejo de Indias y unos virreinatos. Además de lo que trasplantó desde Europa, los colonizadores nunca dejaron de saquear metales preciosos y otros recursos naturales de América Latina. El mercantilismo es otra característica de la expansión europea. Por eso, el oro y plata fluyó constantemente hacia Europa y fomentó el ciclo capitalista primero en Reino Unido y luego en Italia. En el siglo XVI, Génova se convirtió en el centro de distribución de plata de Europa, y según Lynch, España estableció una relación estrecha con los financieros genoveses, en la que la plata robada de América Latina sirvió de hipoteca para conseguir el apoyo financiero en su expansión de poder y en la guerra de Flandes. Marx afirmó que se creó a finales del siglo XV el mercado mundial. La entrada de innumerables platas dio lugar a la revolución de los precios y aceleró la acumulación originaria, fuerza motriz del capitalismo. En cuanto al desarrollo capitalista en América Latina y sus matrices societales, escucharemos a continuación la explicación de nuestro compañero Axel. Gracias. Muchas gracias, Sebastián, por haberme presentado. A continuación, seguimos con la segunda parte
del presente trabajo e iniciamos con una pregunta: ¿feudales, capitalista u otras formas? Para los años 1960 y 1970 se abrió un fuerte debate sobre dos corrientes entre científicos sociales sobre si nuestra América Latina colonial fue feudal o capitalista. Como describe Ansaldi y Giordano 2016, los partidarios de que era de carácter feudal argumentaban que las sociedades fueron cerradas, tradicionales, resistentes al cambio y no integraban a la economía capitalista. Para los partidarios de la América Latina capitalista, estaba integrado al mercado mundial desde su origen y efectuado en condición de dependencia, en una relación entre metrópolis y satélites. La corona española en su auge en Europa y descubrimiento del Nuevo Mundo a finales del siglo XIV y siguiente, esto ayudaron a contribuir al desarrollo del capitalismo en Europa. Los nuevos territorios recién conquistados y dominados ayudó a este proceso. Como menciona Ansaldi y Giordano 2016, América Latina fue parte del proceso de constitución del capitalismo iniciado en Europa, sin ser ella capitalista. Asimismo, no fue feudal, porque los conquistadores y colonizadores españoles no quisieron trasladar su poder e intereses a los nuevos territorios de la corona hacia las personas privadas, como lo describe Ansaldi y Giordano 2016. Precisamente la conquista del continente fue obra de intereses, y de ahí la posibilidad de desarrollo de tendencia separatista favorecida por la distancia geográfica entre la metrópolis y las colonias. Las sociedades de Latinoamérica se constituyeron sobre la base de tres matrices económicas durante la dominación colonial y a lo largo del periodo postcolonial, que se relacionan con las situaciones geográficas, con las características de las comunidades y sus desarrollos sociales, económicos y políticos, y finalmente de las características de los conquistadores incursionaron en dicho territorio. Combinado estas tres situaciones, podemos identificar una cuarta matriz de las societales en América Latina. La primera, la plantación, se desarrolló con un tipo de trabajo esclavista, siendo Portugal el dominante de este modelo de producción, y ocupaban tierras vacías o casi vacías. De acuerdo a Ansaldi y Giordano, 2016 se produjo en el siglo XVI hasta la finalización de la esclavitud, siglo XIX, donde se hizo esta práctica en Perú, la plantación costera con la hacienda serrana. En Brasil, la plantación noreste con la estancia ganadera del sur. Podemos describir un ejemplo. En el caso brasileño, en los años 1695 y 1730 se descubrieron oro aluvional, territorio de Minas Gerais, y diamantes en territorio mineiro. En estos casos, la minería brasileña recurrieron a la mano de obra de esclavos, pero a menor escala. Fue privativa en el Caribe, noreste, en el centro-sur de Brasil, donde se le conoció como fanceda, de Guayanas, de parte de Colombia y de la parte de la costa de Perú, Pacífico. Otro ejemplo más, la explotación del palo de Brasil, ejercida por indígenas del lugar, los Tupinamba, quienes tradicionalmente derribaban árboles trabajando en forma colectiva y a quienes los portugueses le cambiaban la madera por baratijas, cuchillo, tela y espejos. La hacienda, con un tipo de trabajo servil. España fue el principal impulsor de este modelo y el grupo que fue afectado fueron los campesinos. De acuerdo a Ansaldi y Giordano 2016, se produjo en el periodo de principios del siglo XVII, incluso según otros autores a mediados del siglo XVI.
hasta su articulación en la reforma agraria en algunos países como Chile, Perú y Ecuador, tan tardía como en 1960, la hacienda se extendió más desde México hasta el noreste argentino y Chile central. La estancia, con trabajo asalariado y predominante libre. Esta es la diferencia con la plantación. Donde se produjo más este modelo fueron los españoles, donde realizaron fueron las llanuras pampero rioplatense y su principal impulsor fueron los españoles. Se dio a finales del siglo XVIII hasta la actualidad. También fue dominante en el área del Río de la Plata, litoral argentino, Uruguay y el estado brasileño Río Grande do Sul. Un espacio donde los pobladores originarios habían sido desplazados o bien constituía una peligrosa vecindad para europeos y criollos. Las tres matrices societales se construyeron a partir de una situación geográfica. Los patrones de conquista y colonización fueron variables de acuerdo con factores físicos, económicos, políticos e ideológicos, y de acuerdo con la particular concentración demográfica y el grado de complejidad de las sociedades autóctonas. Como hemos desarrollado las otras matrices, plantación, hacienda y estancia, ahora bien podemos describir la cuarta matriz, que eran las comunidades indígenas. De acuerdo a Ansaldi y Giordano 2016, esta matriz está constituida por las comunidades indígenas de nuestra América Latina, aunque de un modo menos evidente. Vigente desde el siglo XVI, dominada desde el periodo colonial por los conquistadores y ahora por el capitalismo. La única medida que han pasado para la liberación de estos vastos territorios indígenas o tierra ancestral ocupada desde la colonia ha sido los periodos de la reforma agraria que han restituido estas tierras ocupadas a favor de los indígenas. En el mundo andino, según José Matos Mar, 1976-179, la importancia de la comunidad indígena constituye, junto con la hacienda, uno de los pilares de la estructura agraria. Se define por tres rasgos. 1. La posesión común, no propiedad privada, de un espacio rural usufructuado por sus miembros de una manera individual y colectiva. La segunda, una forma de organización social basta en la reciprocidad y en particular un sistema de participación de la base. Y 3. Mantenimiento de un patrón cultural singular que recoge los elementos del mundo andino. Desafortunadamente, tal mercado interno de América Latina no sirvió para su desarrollo, sino para la acumulación originaria de Europa a base de un intercambio desigual desde el principio. Así se dio lugar a una economía agroexportadora. Gracias, Axel. Ahora, para finalizar, teniendo en cuenta el contexto en el que se da el descubrimiento de América y algunas de sus características en la organización del trabajo con las matrices societales, queremos compartir algunas ideas en relación a América Latina y la modernidad. Aníbal Quijano ubica el descubrimiento de América Latina como el momento donde el capitalismo se hace mundial. Eurocentrada en aquel momento del descubrimiento de América, la colonialidad y la modernidad lo instalan a nivel planetario. De la forma en la que se cuenta la historia de América Latina y la modernidad se puede acuñar el término el fetichismo de la historia, donde solo una pequeña parte de la historia del entramado de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales empieza a ser la que represente de forma totalizante la historia del proceso, dejando gran parte de los sucesos, de las relaciones sociales y sobre todo de los sujetos que la constituyeron invisibilizados o ocultos. Los principales aportes de América Latina a la modernidad, se puede decir, en un primer lugar,
Es su rol fundamental para dar los primeros pasos en la formación mundial del capitalismo, como lo mencionamos al inicio, por ser el territorio para generar la acumulación de capital originario, base económica de la modernidad, ojo. La diferencia entre el productor directo y los medios de producción se vuelve clara en este nuevo sistema mundo global del capital. Se identifican en ese proceso conjunto de colonialismo y colonización tres consecuencias interrelacionadas según Eduardo Gruner. Primero, la detención de los procesos de desarrollo autónomo de las sociedades colonizadas. Segundo, la incorporación violenta y subordinada de esas sociedades a la lógica instrumental de la acumulación mundial de capital para beneficio de las clases dominantes europeas. Tercero, la invisibilización y fagocitación de las historias diferenciales y/o los diferentes ritmos temporales de estas sociedades en la linealidad del llamado progreso. En el encuentro o desencuentro, como le dice Waldo Ansaldi, entre lo que hoy llamamos América Latina y Occidente, su ser en el mundo cambió. Las relaciones sociales, políticas y económicas tuvieron repercusiones para todos, de lado y lado. No fueron causas o impactos en un solo sentido, sino multilaterales, incluyendo repercusiones en el pensamiento de las sociedades a cada lado del Atlántico. Contrario a lo que la historia parece contar, que la modernidad es un producto de exportación, algunos científicos sociales latinoamericanos identifican que la formación del pensamiento moderno tuvo dos tickets, si se puede decir, de ida y de vuelta. Algunos acontecimientos históricos reflejan este intercambio entre América Latina y Europa. Uno de los más significativos, según varios pensadores y pensadoras, fue la Revolución Haitiana, la única rebelión de esclavos triunfante en la entera historia de la humanidad, como nos dice Eduardo Gruner en su artículo La otra modernidad, la Revolución Haitiana, una revolución también filosófica, la cual desafortunadamente también fue borrada del relato dominante de la historia moderna. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la Revolución Haitiana de la modernidad? O, por otra parte, también encontramos los procesos independentistas de América Latina, donde algunos de los dirigentes formados en Europa hicieron parte de algunos procesos revolucionarios en el pensamiento económico, político o cultural. En algunos de estos sucesos históricos se evidencia el rol de América Latina en la formación del mundo moderno, más allá del importante proceso de acumulación originaria de capital, como ya lo hemos mencionado. La Revolución Haitiana, considerada como uno de los sucesos por excepcionales clave en los aportes de América Latina y el Caribe a la modernidad, generó reflexiones en torno a la explotación, el dominio entre amo y esclavo y otras reflexiones de orden político-filosófico. Su objetivación material de las exigencias del discurso de los derechos universales del hombre fue su avanzada, a través del sentir la contradicción clave, los derechos universales versus mi esclavitud. Ellos y ellas se decidieron a luchar por su libertad, progreso, fraternidad, que en aquella época eran declaradas como universales sobre el entendido de algo que consideramos muy importante. Ellos y ellas eran también seres humanos, hombres y mujeres, no piezas de comercio. Sin embargo, algunos de sus aportes tampoco fueron reconocidos en el discurso político, intelectual y filosófico dominante. La Revolución de Haití también influenció en su momento no solo en obligar a Francia a hacer real su Declaración de los Derechos Universales del Hombre aboliendo la esclavitud en 1794, la cual, nota, fue restablecida en 1802 y abolida de nuevo en 1848, dándole a Francia el mérito de ser la única potencia colonial que abolió la esclavitud 2 veces, sino también influenció la reflexión y pensamiento político-filosófico al señalar la gran falla de la modernidad, como lo indica Eduardo Gruner. La dialéctica negativa y esa destotalización que opera la Revolución Haitiana de la modernidad al confrontarla con un conflicto irresoluble que desgarra la modernidad desde su propio interior. Es una época que consagra los principios de la libertad individual, la igualdad y la fraternidad, pero cuya base económica es la esclavitud más degradante, el genocidio y etnocidio. La gran falla. Pasando a otro aporte, fue en América Latina, por determinaciones obvias,
Más temprano y más concreto, el movimiento intelectual y político nacionalista, una de las más claras expresiones del reformismo de la Ilustración, que en Europa no ingresa al debate y al conflicto político sino un siglo después, hacia finales del siglo XIX. Sin embargo, continuando con el análisis que nos presta Aníbal Quijano, esta modernidad en sus diversas expresiones tendría una suerte de metamorfosis, como lo llama él mismo, que relacionamos también con la falla de la modernidad que presenta Gruner. La metamorfosis de la modernidad de Quijano se expresaba en dos vertientes: una racionalidad al servicio de la libertad o de la historia, que él llamó razón histórica, y una racionalidad instrumental al servicio del poder y la dominación, que le llamó razón instrumental. Se puede decir que esta sed de libertad e igualdad que se sentía en Europa se sentía también en las sociedades amantes del país en América Latina, como lo mencionaba Quijano. Por ejemplo, el mismo Humboldt se sorprendía por su paso por América al notar que los frutos de la Ilustración fueron saboreados al mismo tiempo en Europa y en América Latina. Por ejemplo, los intelectuales y personajes políticos de la independencia latinoamericana fueron parte del mismo conjunto de pensamientos, anhelando libertad, autonomía, incluso pensando en la relación nación-estado antes que los europeos, como lo hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, las relaciones de explotación, poder y dominación hicieron de estos anhelos característicos del pensamiento moderno, al no combatir su base material explotadora, de una racionalidad instrumental y no una racionalidad histórica, como lo plantea Aníbal Quijano. Debido a estas relaciones de poder preestablecidas, primó la racionalidad instrumental. Esto podría sonar como si los hubiesen embaucado. Sin embargo, consideramos que en la medida que quienes abogaban por la libertad, igualdad y fraternidad que proponía o propone la modernidad y no enfrentaban de cara y de raíz la contradicción central, es decir, la falla de su base material esclava, despojadora y explotadora, era simplemente imposible ser moderno en esta época sin caer en la razón instrumental. En ese sentido, podemos decir que América Latina, con sus propuestas casi un siglo antes sobre el Estado-Nación y la identidad nacional, tuvo sus aportes al pensamiento moderno a través de una forma de racionalidad instrumental, en la medida que al menos no fue hegemónico el cuestionamiento a la base material explotadora y despojadora de tal modernidad, porque seguramente convino a la clase dirigente latinoamericana de ese momento. Se pensaba en el futuro, sí, pero sin dar cuenta o transformar siquiera su contradicción central con la explotación y despojo que causaría la acumulación originaria de capital y la forma de entrada al sistema mundo capitalista de la región, que, como muchas y muchos pensadores lo señalan, fue una acumulación a partir de los cuerpos de hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos, de su trabajo esclavo y semiservil, de su sudor y de su sangre. Consideramos que uno de sus mayores aportes en la formación del mundo moderno por parte de América Latina entonces es señalar la falla de la modernidad, término acuñado por Gruner, a través de la infinidad de resistencias y revoluciones, esclavos, indígenas, campesinas y afrodescendientes que se resistieron y resisten a ser subordinados, explotados, despojados en cuerpo y alma, que se negaron y niegan a ser expresados de forma negativa, sin cultura, sin ciencia, sin acumulación, o a ser borrados o tapados de la historia dominante. Y no es por romantizar, pero cuando se lee sobre qué es eso que nos identifica como latinoamericanos, entre el tiempo trunco y mixto, no lineal, yuxtapuesto, identificamos sentimientos con ansias de autonomía e independencia, ya sea instrumentales o históricos, pero en definitiva emancipadores, que siguen desde los diversos lugares resistiendo al discurso moderno totalizante, encubridor que no resuelve su falla central, la explotación, y por lo tanto es señalada por el pensamiento crítico emancipador de las diversas comunidades. Es imposible no sentir y recordar las comunidades e historias con ansias de otras formas de organizaciones sociales, más justas, horizontales, territoriales, ecológicas, feministas, etc. Es imposible no sentir la resistencia en la historia, en los cuerpos, la incomodidad que genera esa falla y el deseo de libertad.
Seguramente esta lógica de la resistencia haga parte de los aportes de América Latina al mundo moderno, como contraparte a los ojos de la historia universal, donde somos ese otro, distinto o periférico, para que haya entonces un sujeto de la historia conocido y central. Los distintos aportes en la conformación ontológica, estética, epistemológica, económica, política del sistema mundo moderno capitalista por parte de América Latina, en definitiva son tensionantes. Lo importante es que se muestren, para no ser parte de la repetición del fetichismo de la historia, donde solo un segmento de ella se totaliza y el resto de las relaciones se radican, borran o se encubren en la historia. Por ello, será importante cada vez que podamos, con la palabra, la voz, el cuerpo, el sonido y la imagen, traer lo encubierto o ausente a la superficie y seguir en el campo de las ideas disputando nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por escuchar todo este programa sobre América Latina en la formación del mundo moderno. En realidad es un ejercicio para exponer algunas de las ideas que como estudiantes nos rondan el pensamiento. Por último, y ya para finalizar, queremos como grupo, Sebas, Axel y Mafe, extender la invitación a seguir pensando la región en el marco de una pandemia donde algunas dependencias se refuerzan, las desigualdades crecen y el lugar en el mundo de la región como exportador de materias primas y de subordinación política se agudiza. Es importante, como nos invita Waldo, a continuar pensando la región en clave de la larga duración, para identificar y encarar los retos que tenemos en común, que nos permitan ejercicios políticos, culturales y estéticos emancipadores, al servicio de la vida, de la pluralidad y de los diversos mundos que habitan en la región de América Latina. Eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Abrazos. Vamos a charlar un ratito. Latinoamérica charladita.